Para acabar, en este apartado vamos a ver lo que es una esfera. Una esfera no deja de ser un cuerpo de revolución, lo mismo que teníamos con el cono y con el cilindro. Lo que pasa es que en este caso se genera a partir de girar sobre un eje de revolución. Lo que queremos girar en este caso es una circunferencia o un círculo, o si queréis una semicircunferencia no importa, en este caso es algo que tenga forma así circular. Lo haremos girar y lo que va a aparecer en este caso es una esfera. ¿Lo veis? Una esfera puede ser, por ejemplo, un balón de fútbol. Eso sería una esfera, ¿de acuerdo? Los elementos de una esfera tenemos como elementos importantes el eje, que en este caso es esa recta sobre la cual gira nuestra, si queréis, circunferencia. También podemos haber hecho girar una semicircunferencia. Si tenemos aquí el eje, tenemos solo esto de aquí. Y esto lo tendremos que hacer girar ¿cuánto? Pensad, ¿cuánto tendrá que girar para generar esa esfera? En este caso tendrá que girar 360 grados. En el caso anterior en el que teníamos una circunferencia, como ya teníamos todo esto completo, solo tenía que girar 180 grados, la mitad. Darle un poco de vueltas, ahora no es muy importante este concepto, pero darle un poco de vueltas porque en ahora en adelante este tipo de ideas las veréis más comúnmente que hasta ahora, ¿vale? Darle un poco de unas vueltas y si no lo entendéis, preguntadle a alguien que os explique un poco más detalladamente. Bueno, como decía, tenemos el eje, que es esa recta sobre la cual revoluciona nuestra semicircunferencia, nuestra circunferencia, lo que sea. Tenemos el centro, que es el punto que equidista de todos los puntos exteriores de esta esfera. Luego tenemos el radio, que es la distancia desde el centro a cualquier punto, en este caso exterior, de la piel de nuestra esfera. Luego tenemos la cuerda. La cuerda no es más que un segmento que une dos puntos de en este caso de la esfera. Por ejemplo, este punto y este punto interior es una cuerda, es una recta que va por dentro de la circunferencia, de la esfera, y que une dos puntos de la pared, ¿de acuerdo? Eso es una cuerda. El diámetro no deja de ser una cuerda, lo único que pasa es que esta cuerda va a pasar por el centro. Cuando pasa, en este caso, por el centro, se convierte en un diámetro, ¿de acuerdo? Y en este caso sería la cuerda más larga posible. Ese sería nuestro diámetro. Y por último tenemos los polos, que son los puntos de nuestra esfera que pasan por donde pasa el eje de revolución, ¿de acuerdo? Para seguir, vamos a ver en este caso el concepto de paralelo, ecuador y meridiano, ¿vale? Eso tampoco nos lo van a preguntar mucho, pero bueno, lo explico, que quede explicado, que lo quede visto y que quede entendido, ¿de acuerdo? Un paralelo aparece sencillamente cuando cortamos nuestra esfera por un plano. Ahora imaginaos, por ejemplo, que tenemos una esfera de una naranja, una sandía, una fruta de esas circulares, con forma esférica, y un plano no deja de ser un cuchillo, es decir, una cosa que corte nuestra esfera, ¿vale? Eso es un plano, una figura plana. Entonces, si cortamos nuestra esfera con un plano, esa circunferencia que va a quedar dibujada va a ser un paralelo. Por ejemplo, si lo cortamos por un plano, en este caso que va a quedar así, en este caso cortamos así, lo que nos va a quedar en este caso va a ser un paralelo de la siguiente forma. Es una parte, ¿de acuerdo? Va a quedar un círculo en este caso, ¿de acuerdo? Luego el siguiente elemento es cuando cortamos, pero además hacemos que ese plano pase por el centro de la esfera. Y por lo tanto lo que nos va a quedar es un ecuador, ¿vale? El ecuador del planeta Tierra no es más que esa línea que delimita nuestro planeta, que pasa justo por el plano donde está el centro de nuestro planeta, ¿de acuerdo? Por último, tenemos el meridiano. En este caso es cuando cortamos nuestra esfera con un plano, en este caso, pero que sea paralelo a nuestro eje de revolución. Nuestro eje de revolución dijimos que era algo de este estilo, por ejemplo, aquí. Por lo tanto, un plano que sea, hasta ahora el paralelo lo cortábamos con un plano así, el meridiano lo cortaremos con un plano que sea paralelo a nuestro eje de revolución, y por lo tanto nos va a quedar algo del estilo así, ¿de acuerdo? Bueno, que sepáis que esto existe, ¿vale? También se utiliza para el tema de la Tierra. Veréis lo que existe el paralelo, ecuador, mediano, esto veréis que existe. Bueno, os lo describo y ya está, sencillamente. Luego el concepto de hemisferio no es más que, en este caso, cogemos un plano que pasa justo por el centro de nuestra esfera, y a ese plano le llamaremos plano diametral, ¿vale? Es el plano que pasa por el centro de la esfera y que divide esa esfera en dos partes.
Tendremos en este caso el hemisferio, que es el hemisferio que está justo por encima de este plano, y luego tendremos el otro hemisferio que está justo por debajo de este plano, ¿de acuerdo? En el planeta Tierra tenemos el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿vale? Pues en una esfera tenemos dos hemisferios. Le llamamos norte y sur así, pero podrían llamarse de otra manera, no importa, ¿de acuerdo? Otro concepto más interesante también es el uso esférico y cuña esférica. Todo esto nos lo van a pedir prácticamente nunca, pero bueno, que sepáis que esto existe, que lo hayáis visto alguna vez y que os suena un poco de algo, ¿de acuerdo? Imaginad que tenemos en este caso una esfera, imaginemos una fruta, una naranja, ¿vale? Yo a esta naranja lo que le voy a hacer es un corte que vaya desde el centro al centro en este caso, son los polos, ¿vale? Y que corte así. Es cuando cortamos una naranja y queremos quedarnos una parte de esa naranja, ¿de acuerdo? Cuando hacemos dos incisiones laterales, ¿de acuerdo? Cuando nosotros sacamos lo que hay dentro, imaginaos una naranja o una sandía, lo que sea, ¿vale? Sacamos esta parte, si nosotros solo nos quedásemos con la piel, es decir, con solo la superficie, por ejemplo con la piel de la naranja, eso correspondería al concepto de uso. Es decir, hemos cortado una esfera con dos planos y es la parte exterior de esa esfera, eso es el uso. Si en lugar de eso nos quedamos con la piel, en este caso, más todo el contenido, en este caso por ejemplo sería la naranja, cuando quitamos toda la parte que tiene la pulpa, lo que nos comemos, más la piel, eso se llamará cuña, ¿de acuerdo? Son dos conceptos, sin pensar, intentar de darle un poco de vuelta, si no lo entendéis de nuevo, preguntarle a alguien que os dé un enfoque diferente para que lo acabáis viendo. Pero al final es eso, naranja. Cuando le hacemos un corte, podemos obtener solo la piel o la piel más el contenido interior, y eso le llamaremos uso y cuña. Eso también tiene una definición, que si planos, que si cortan, bueno, sencillamente entender un poquito lo que es el dibujo, entender de dónde sale y ya está. A partir de ahí lo podéis escribir vosotros mismos, sabiendo que cortamos esa esfera con dos planos y bla bla. Bueno, le ponéis la definición que queráis, pero es muy importante que entendáis el concepto. Para acabar, quiero explicaros lo que es el casquete esférico y la zona esférica. En este caso lo que hacemos es que vamos a coger la esfera y la vamos a cortar con un plano, en este caso que va a ser tipo como el plano diametral, pero no tiene que pasar por el centro, puede pasar por cualquier punto, ¿de acuerdo? Si nosotros al cortar esa esfera, por ejemplo, pasamos por un plano que esté por aquí abajo, cortamos la esfera de este modo y nos quedamos solo con la parte inferior, nos vamos a quedar con esta parte de aquí y toda la parte de abajo, ¿vale? Nos va a quedar algo del estilo así. Esto es lo que llamaremos casquete esférico, ¿vale? Es cortar nuestra esfera y quedarnos con una parte de ella, ¿vale? Para acabar, el otro concepto es, en lugar de cortarlo solo con un plano, lo cortaremos con dos. Imaginaos que cortamos con dos planos nuestra esfera y nos va a quedar algo del estilo aquí. Aquí tenemos un plano, bueno, esa es la parte delantera, y aquí otro plano, ¿de acuerdo? Si nosotros sacamos esta parte, nos va a quedar algo del estilo así, ¿de acuerdo? Y ya está. Pues esto sería en este caso una zona esférica, es decir, hemos cortado nuestra esfera con dos planos, el elemento que nos queda en medio se le llamaremos, en este caso, zona esférica, ¿de acuerdo? Este tema es un poco, sencillamente hemos visto algunos elementos de la esfera y algunas cosas que ocurren cuando hacemos cortes y tal. Bueno, sencillamente que os suene todo, no es muy importante, no debéis tampoco tener todo muy memorizado, pero que alguna vez lo hayáis visto y que entendáis qué significa cada una de las partes, ¿sí?